ahora con Amílcar Collantes vamos a ponerle números a ese plan platita en términos de impacto de pesos que se liberan en estos meses. Y venimos diciendo siempre, los pesitos que se liberen pueden recomponer un poquito el bolsillo de distintos sectores, los que reciben la baja de ganancia de la cuarta categoría, más abajo la pirámide, los jubilados, algo para UH, monotributistas, en menor medida un cachito para autónomos, esos son más pesitos, y esos pesitos obviamente sirven para, de alguna manera, recomponer en el margen algo de poder de compra. ¿De dónde sale? Preguntan esos pesitos, y de la emisión monetaria, no salen de otro lugar. Es decir, son todos pesitos. El sector público tiene déficit fiscal este año. Ahora Amílcar va a precisar el número, pero venía con un déficit fiscal que estaba arriba de 1 punto del PBI en la primera parte del año, teniendo en cuenta que siempre la segunda parte del año, esta parte del año, se dispara el déficit fiscal porque son los mayores gastos que hace el sector público. A eso se le suman, ahora vamos a ver los números, 0,7, 0,8% del PBI. Algunos hacen la estimación de 1 punto adicional de déficit fiscal. Cada punto de déficit fiscal o cada punto del PBI está alrededor de 2,8, 3 billones de pesos, ¿no? Ese es el cálculo, Amílcar. Ahora lo precisamos, ¿no? Pues son 4.000 Sí, millones de no, dólares. es un 1,7, 1,8 por ahí. 1,7, un poquito menos. 1,7, 1,8. Sí. Pero no eran. A ver, te sumo acá. Lo que pasa es que para el 2024 también había algún cálculo y estaba hecho sobre el. Me parece que vos tomás capaz de lo que dijeron de ganancias. Claro, Y no, digo, calculaban. porque si hacemos 4.000 millones de dólares al libre, 7 por 4, 28, 2,8 billones, pero vos decís que está por debajo el cálculo que se hace del PBI. Sí, sí. Bueno, calculé más o menos eso, pues en realidad estás tomando. En sí se toma el oficial, ¿no? Pero, o sea, hay que ver también la evaluación que tenés implícita. No, pero más allá de lo que se Sí, toma, lo interesante es en sí, términos sí. Sí, no, en términos de PBI esto le reales. agrega eso que decías vos, 0,7, estábamos viendo más o menos, 0,7, un poquito más, y dependiendo también, creo que lo más importante pasa por este compre sin IVA, y dependiendo del uso. De hecho, los jubilados lo tienen, ese Ahora lo beneficio mucho repasamos, más Amílcar, pero sí. vos decís 1 punto del PBI, vos lo calculás, Sí, más o menos pongámosle 1,7, 1,8. 1,8 Billones, ¿no? billones de Billones de pesos. pesos, ¿no? Sí. 1,8 billones de pesos. Vamos a 2 billones de Sí, pesos sí, como máximo. sí. Bueno, todos los pesitos, obviamente, adicionales que salgan, todos los pesitos adicionales que salgan, son pesitos que salen de la emisión monetaria. Es decir, ya sea porque se recauda menos y de esa manera se ensancha el déficit fiscal, o ya sea porque hay un bono directo que paga el sector público, en el caso de empleados públicos o los jubilados, ese bono, todo eso sale de emisión monetaria. Puede ser algo que pueda salir de deuda en pesos, porque vienen en términos netos consiguiendo algo de financiamiento, pero básicamente son pesitos que no estaban en circulación y que entran en circulación. Y como venimos contando, todos esos pesitos tienen, además de recomponer algo de poder de compra, poder adquisitivo salarial, de ingresos fijos, o en los sectores de la cuarta categoría que puedan ya tener algún ahorro, todos esos pesitos tienen destino el consumo o la compra de dólares. Pero en última instancia, en esta economía, todo va a la dolarización, a la compra de dólares, porque lo venimos contando. No quiere decir que el jubilado, con ese excedente de pesitos que le dan, vaya a ahorrar o a comprarse dólar, porque el jubilado con eso, bueno, comprará y consumirá un poco más, porque estaba restringiendo fuertemente su consumo. Ahora, cuando paga en el almacén o en el supermercado, que a su vez se da vuelta y le paga a los proveedores, al fabricante, toda en la cadena productiva, esos pesitos van quedando en excedentes, y los distintos eslabones en la cadena de producción y de comercialización, todo el excedente de pesos que tienen, ¿qué hacen? Y lo dolarizan, lo refugian en dólares, o compran stocks, o se refugian en bienes
Y eso estimula no solamente más inflación, sino también más presiones eventualmente sobre los dólares libres. Entonces, eso es inevitable, ¿eh? Y esa es la dinámica que tiene esta economía. Lo que quiero contarles, un poco precisar, bueno, esto es así. A ver, ¿esto significa que se les dispara el dólar antes del 22 de octubre? Bueno, es lo que vamos a analizar un poco con Amílcar Collante, porque hay otros elementos que están jugando para que este plan obviamente tenga como pata principal no solamente poner pesos en el bolsillo, el plan platita o el plan monedita, o como quieran llamarlo, sino también mantener la brecha cambiaria, es decir, que no se disparen los dólares hasta el 22 de octubre. Cuento lo de la frase un tanto provocativa que tiene la presentación de este video, que dice, bueno, el plan platita de Massa, Massa está desatado con el FMI, está muy enojado porque considera que lo dejaron totalmente hackeado de rodillas hasta el 13 de agosto y que después del 13 de agosto no le mandaban el desembolso de los 7.500 millones de dólares, sino devaluaba en total 30%, que fue la suba del impuesto país 7,5 previo y la suba del dólar 20% el día siguiente a la elección. Entonces considera que esa devaluación lo dejó obviamente totalmente dañado desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista del gobierno. Fue un golpe de gracia y además se transfirió todo a precio, no tuvo ningún sentido desde el punto de vista real, ¿no? Se corrió toda la nominalidad hacia arriba de la economía. Se te corrió 30% el dólar libre, el dólar blue, la inflación en 2 meses va a estar arriba del 25%, en 2 meses, agosto y septiembre, y el dólar oficial de 3.50 te va a quedar después de 2 meses más atrasado que antes de la devaluación, es decir, la inflación te lo comió. Ahora, en esa dinámica, Massa dice, bueno, ya está, el FMI me hizo parir todo el año, llevamos una dinámica en la cual me hicieron devaluar en el peor momento, no me dieron nunca financiamiento neto, bueno, ahora me saqué el lazo, ya está, el FMI no tiene un monitoreo adicional sobre la economía argentina, solo hasta finales de noviembre, que ya es otro gobierno, y no tiene previsto ningún otro desembolso, y en todo caso la Argentina ahora tiene que pagarle al FMI hasta fines de noviembre, después lo vamos a ver los vencimientos que tiene pendiente con los propios desembolsos que hizo el FMI ahora en la semana posterior a las PASO. Entonces está en una dinámica de ver si pueden recuperar electoralmente poniendo algo de plata en el bolsillo. La información que yo tengo de la reunión que se hizo la semana pasada con gobernadores donde vieron la estrategia nacional para ver cómo se posiciona el gobierno en un intento por entrar al balotaje, es que efectivamente ellos creen que tienen chances de entrar al balotaje porque las encuestas que están dando vuelta, que publica Clarín, La Nación, todos, y que tienen sobre todo también en La Libertad Avanza, muestran que las chances de un balotaje hoy son entre Milei y Massa, que Patricia Bullrich ha quedado rezagada y que tiene muchas dificultades para encaminar la campaña. Ahora, en ese escenario, ¿qué dice Massa en esa reunión? Primero lo que dice es, son conscientes de que si llega a ganar esta elección el oficialismo, es decir, si Massa llega finalmente a ganar en una segunda vuelta, es para el récord Guinness. Es decir, son conscientes de que las chances son muy, pero muy bajas y que las mayores chances hoy son para un Milei presidente. Pero consideran que quieren pelearlo a fondo y básicamente poner toda la plata que esté a su alcance para tratar de mejorar la performance en octubre de Unión por la Patria, entrar en el balotaje, sacar los diputados, los senadores en las provincias que correspondan e ir a pelear el balotaje. Básicamente para
si no ganan en el balotaje, que son conscientes que es la posibilidad o lo más probable, bueno, quedar posicionado como principal oposición. Ahora, más allá de esa frase, ¿no? Llego a ganar la elección y entro en el récord Guinness. La otra frase respecto a lo que son conscientes es, bueno, el quilombo que le queda a Javier Milei por lo que venía arrastrando esta economía y por lo que está sucediendo en estos 2 meses en la competencia electoral. Es decir, un desorden muy, muy grande de precios relativos, de dólar atrasado, de un banco central sin reservas y una cantidad de pesos enorme en esta economía en términos de la capacidad de financiamiento que tiene esta economía. Es decir, una situación de filo de la navaja donde la aceleración inflacionaria, en el mejor de los casos, va a llevar a que en diciembre, para cerrar el año, el piso de la inflación ya esté entre 170 y 180%. Ese es el piso de la inflación para este año. Es decir, si da 11% mensual de inflación desde septiembre a diciembre, cierra el año en 175%. Pero todos consideran de que ese es el piso total porque efectivamente en el medio va a haber una devaluación que va a acelerar la inflación por arriba de los registros actuales, además de que va a haber un descongelamiento, en algún momento una salida más o menos abrupta del congelamiento que se ha aplicado en el caso de las tarifas públicas en este momento, en el caso de algunos servicios privados como prepaga, eh, combustibles. Entonces, de eso en algún momento se va a tener que salir. La pregunta es si sale después del 22 de octubre o si hay balotaje, si sale después del 20 de noviembre, ya impactando sobre el próximo gobierno. Es decir, que es un escenario en el cual, creo yo, el principal problema es cómo se sale de este desorden de precios relativos sin dólares y con mucho peso dando vuelta. Y en general todos saben cómo se sale de una manera, salvo que ocurra algún evento que ordene esto después y que sea muy consistente el plan del que llega, de una manera traumática, de una manera muy desordenada y con mucho impacto, ¿no? Porque no es lo mismo subir tarifas de servicios públicos, descongelar fuertemente combustibles o aplicar una devaluación del 30, del 40% en el dólar oficial cuando tenés un piso de 180% de inflación. Es decir, esta economía va a tener inflación en los primeros meses del próximo gobierno por arriba del 200%. Entonces, eso obviamente mete mucha presión desde el punto de vista social y político. A ver, hecho este resumen, lo sumo a Amílcar para que analicemos un poquito los números, Amílcar, del plan Platita. Dale. Déjame que voy a compartir un poquito los números que estuviste haciendo para poder mostrar cuál es el impacto, ¿no? En términos de pesos y de emisión monetaria adicional de lo que están anunciando. Hay más de 20 medidas que han anunciado, 22 medidas contamos, ¿no? 22, 23 medidas. Sí, fue un poco. Fueron como dos secuencias. Primero, previo al cierre de agosto, hubo toda una batería, creo que fue el 27. Y ahora estas dos fuertes fueron estas, el compre sin IVA y el tema de ganancias, que lo tenían ahí, creo ya más ahí, ya con el acuerdo del fondo ya cortado, ¿no? Que ya le envió el desembolso y ya directamente en tono electoral, ¿no? Que quiere fogonear un poquito el consumo en la previa electoral. Pero sí, fueron dos puntos y ahí te las agrego, ahí se ve. Importantes. Sí. Ahí vemos las medidas, algunas son directamente, ¿no? Y después otras dependen de, como decía lo del IVA, que cuánto se aplique, ¿no? Cuánto se utilice. Pero bueno, en este contexto, obviamente, todos
van a tratar de utilizar esos pesos excedentes que no tenían en cuenta a aumentar su consumo, ¿no? Obviamente. La primera parte, ahí tenemos, de la primera parte, creo los primeros que tenemos, salvo lo que es el compra IVA y el piso de ganancias, tenían que ver más que nada con esas sumas fijas, bonos que se dieron. En el caso de privados, una parte también tiene un costo fiscal, ¿no? Para el Estado. Después la suma fija de empleados nacionales. Pero lo grueso pasaba por jubilados. ¿Te acordás que había un refuerzo de 37.000 pesos mensuales en 3 meses? Eso impactaba fuertemente. Eso era algo así como si 225.000 millones de pesos. Después también se reforzaron lo que es tarjeta alimentar, potenciar trabajo, y también hubo una eliminación del componente impositivo tributario para el monotributo. En sí, en términos de PBI, no son de magnitud, obviamente, que como dijiste vos, son 20 medidas o algo más. Fueron sumando de a poco, creo que lo grueso era por eso, ¿no? El bono de jubilados. Y después de esa fecha, también hubo algunas otras medidas que no tenían tanta preponderancia, pero después de esa fecha creo que vino esto, ¿no? Ya más fuertemente, encarando y tratando de entrar al balotaje. Massa va con el compre sin IVA. Si recordamos, me acuerdo cuando fue 2019, Macri también hizo una modificación de IVA y directamente redujo IVA a la canasta básica. En este caso va por tarjeta, o sea, va a ser todos los consumos con débito. A las 48 horas se va a hacer una devolución del IVA hasta 18.000 pesos por tarjeta, no por titular en realidad, mensuales. Ahí vos tenés un universo muy grande, ¿no? Entran desde trabajadores registrados del sector privado, trabajadores públicos, ahí tenés más de 9 millones de personas, después los jubilados son algo más de 7 millones de jubilados. Yo hice un cálculo ahí más de mínima, ¿no? Porque en realidad el universo puede llegar hasta más 21 millones de personas, y que si usan el tope serían 300, casi 380.000 millones de pesos que se pueden usar. Yo le hice un cálculo de mínima que se usa la mitad, ¿no? De ese beneficio, porque en realidad tenés que tener también más de 100.000 pesos para consumir para que te entreguen esa cantidad de devolución de IVA. Y son solamente de la canasta básica, o sea, no son todos los productos que tengan en el supermercado. Y bueno, ahí tenés un costo fiscal de 0,3 del PBI, que si le sumás ganancias, que prácticamente quedó el universo de ganancias muy reducido, ¿no? De la corta categoría, y estimamos un costo fiscal de 250.000 millones más, casi 0,15% del PBI. En la suma total tenés un 0,7, ¿no? De casi, o sea, más de 1,2 billones de pesos, que es un 0,7 del PBI. Que bueno, esto, como decías vos, Que se financia con emisión monetaria. emisión monetaria. Ahí te agrego que capaz que, bueno, hubo algunas licitaciones importantes. De hecho, esta semana el Tesoro hizo licitaciones, consiguió financiamiento neto por 450.000 millones de pesos. Eso es una señal buena, porque en realidad, bueno, si vos indirectamente eso se hace por emisión, ¿no? Porque colocan los bancos y después desarman, ¿no? Posiciones de los bancos y colocan en bono del Tesoro. Pero bueno, lo consigue vía mercado y no es lo mismo que sea una asistencia directa, o sea, no va una asistencia directa del Banco Central. Y en eso, bueno, ya si vos decís que tenés 450.000 millones de lo que recaudaste de financiamiento en septiembre, tenés una parte de todo de este gasto. Y después, bueno, el gobierno dice que parte también se financia con el aumento del impuesto país, que claramente, ¿no? Eso que todas las importaciones van grabadas por ese impuesto y más lo que se usa por tarjeta, tuvo un aumento en lo que es la recaudación del impuesto país, pero bueno, no creo que llegue a este número. Y obviamente el resto es todo emisión monetaria que va a presionar, ¿no? sobre los dólares alternativos después.